Llevo muchos años hablando de fotografía panorámica en YouTube y a lo largo de todo este tiempo he tratado un montón de temas y he ayudado a muchas personas a hacer fotografías panorámicas, tanto diurnas como nocturnas, y además os he explicado todo tipo de técnicas, software y accesorios. Pero hoy quiero hablaros en un primer vídeo que realmente va a ser un avance de otros dos que luego van a ir relacionados con ejemplos prácticos sobre el por qué, después de todo ese tiempo, de 1000 tutoriales y de haber hecho fotografías que han sido premiadas en muchos concursos y compartidas igualmente en todo tipo de publicaciones, pues al final he decidido comprarme una rótula panorámica Nodal Ninja con un rotador LRD10. Este vídeo quiero que os sirva como un resumen de todo lo que he comentado en el canal sobre accesorios para fotografía panorámica y explicaros por qué, pues después de darle muchas vueltas durante años pensando si me merecía la pena o no, al final terminé decidiendo comprarme esta rótula y a quién puede interesarle también. Pero empecemos por lo básico. En uno de los primeros vídeos del canal, cuando aún me grababa todavía con la webcam, ya os expliqué que para hacer una fotografía panorámica hay que tener ciertas precauciones cuando vamos a hacer el giro, si no queremos tener problemas posteriormente en la fusión de la panorámica. Por supuesto, podemos hacer incluso una panorámica a pulso o con una rótula de bola tradicional, aunque pongamos la cámara a un lado, aunque esto sea una barbaridad desde un punto de vista técnico, pero podemos tener éxito en determinados casos que serán sencillos, con imágenes que al fin y al cabo no implican complejidad alguna. Pero tened muy claro, y de eso os hablé en un vídeo que os dejo también en la descripción, que aunque contéis con el mejor programa a la hora de trabajar con panorámicas, que es PTGui, del cual os he compartido ya muchos tutoriales, que en no pocas situaciones, incluso con PTGui, si la panorámica no se ha ejecutado bien, no esperéis luego una fusión correcta. En todo caso, para ese seguidor que pueda estarme viendo y solo quiere hacer panorámicas ocasionales o sencillas, no necesita más que una base niveladora y una placa NL para colocar la cámara encima. Con esto es realmente más que suficiente para la mayor parte de la gente y de hecho muchas de mis mejores panorámicas se han hecho así, simplemente con esas dos cosas sin más, barato, ligero y sin complicaciones. No obstante, hay un accesorio que tanto en aquel vídeo como en otro de mis tutoriales, yo diría que ya míticos, grabado en Costa Quebrada hace bastantes años, en una época en la cual había pues muy poca información gratuita libre y en el que os explicaba cómo hacer panorámicas multifila. Ahí os aconsejaba incorporar a la mochila un riel nodal, un accesorio con el que la tasa de éxito a la hora de hacer panorámicas más extremas aumentaba mucho, como pueden ser por ejemplo las cuevas que tan de moda están. Con este accesorio podemos mejorar un poco más la ejecución de la panorámica, ya que nos permite aproximar la lente al punto alrededor del cual hay que rotar, mal llamado a punto nodal, ya que la expresión correcta es pupila de entrada de la lente. Es un accesorio muy económico y útil con el que realmente pues ya vais bien servidos en general para fotografía panorámica, astrofotografía, etc. Pero no obstante, no puedo dejar de repetir, pues para que nadie se llame engaño, que a la hora de hacer panorámicas con inclinación, es decir, con picados o contrapicados, ya sufrimos un desvío respecto del punto de giro correcto, ya que tampoco el riel es una verdadera rótula panorámica. Es algo que nos va a valer para muchas de nuestras panorámicas, pero aún así, en no pocas situaciones va a haber problemas de fusión y cortes difíciles de solucionar en el procesado en situaciones que impliquen pues cierta complejidad, ya sea por la focal que utilicemos, los elementos que pueda haber en primer plano o en el fondo, o el lugar en el cual nos encontremos. Y por cierto, no quiero olvidarme de otro vídeo que os recomiendo ver a los que a lo mejor hayáis comprado o estéis pensando comprar una rótula de esas que se publicitan como rótulas panorámicas por tener un plato superior giratorio. En el vídeo que os dejo en la descripción abajo os explico el marketing que hay detrás de ese tipo de rótulas. Hace 3 años comencé también en el canal a hablaros de los ojos de pez, pero con el objetivo de usarlos no para panorámicas esféricas o tours virtuales, sino más bien aplicados a fotografía panorámica tradicional, algo que al principio pues le extrañó a mucha gente por esa errónea concepción que puede haber sobre sus deformaciones geométricas y sobre sus usos. En concreto comencé explicándoos por qué me compré un pequeño ojo de pez APS-C para una cámara full frame y cómo retirando el parasol para evitar el viñeteo del mismo podía hacer panorámicas con el giro completo de 360 grados en solo 4 fotos de forma sencilla
con resultados extraordinarios. En ese vídeo también os hablé de las distintas proyecciones de los ojos de pez, ya que según el que elijamos y la cámara en la que lo montemos, serán necesarias más o menos fotos para hacer el giro de 360 grados, afectando por supuesto a la resolución o a la calidad del detalle en esas zonas de solape en el cosido. Pues bien, después de todo ese tiempo en el que siempre la he tenido en el ojo de mira, finalmente decidí comprarme una rótula panorámica de tipo escuadra con un rotador de clics profesional que implica algo más de peso en la mochila, pero que ofrece por supuesto ventajas claras para los que hacemos muchas panorámicas. La rótula que adquirí en concreto a través de Wallapop me salió genial. Es una Nodal Ninja NN3 Mark III con el rotador RD10. Es una rótula ligera que está pensada realmente para equipos pues no muy pesados, que me permite no obstante un ajuste perfecto con cualquiera de mis lentes angulares habituales, incluidos por supuesto los ojos de pez, ajustando correctamente tanto lo que es la pupila de entrada de la lente y que unida pues al rotador que tiene en la base, que de verdad es una auténtica maravilla, difícil de explicar, me garantiza que cualquier panorámica, por difícil que sea, va a salir bien con el número de fotos y el ángulo de rotación exacto que yo necesito. Y es que ya antes de hacer la fotografía, pues no voy a tener que pensar en cómo voy a capturar las tomas, si algo va a entrar bien o no, cómo va a coser luego la imagen, sea cual sea el caso, lo voy a hacer siempre de la misma forma que ya está en mi cabeza. Y esto se traduce al final en dos cosas en la localización. La primera, rapidez de trabajo, y la segunda, seguridad en los resultados. Con esta configuración es mucho más fácil trabajar de noche o en situaciones complejas. Por ejemplo, seguro que a muchos de vosotros os habrá pasado que a lo mejor, pues en una panorámica de día, uno no se preocupa tanto de si al hacer el giro solapamos de más, pues porque al fin y al cabo las fotos son rápidas y si hay dudas se repiten en un momento y ya está. Pero cuando llegamos a un sitio que está oscuro de verdad y las fotos se convierten en largas exposiciones de 1 o 2 minutos, ya empiezan las dudas. ¿Solapo más? ¿Solapo menos? ¿Estoy solapando de más y perdiendo minutos y se me va la vía? ¿Me va a entrar todo en una fila o debo hacer dos? ¿Podrá el programa unirlo todo luego? Al final, las cosas se pueden complicar mucho y ahí es donde saber que tienes un elemento que te permite anticipar exactamente cómo vas a hacer cualquiera de las panorámicas de esa sesión, ya de antemano, pues saber eso, qué vas a hacerlo, cómo lo vas a hacer y en unas pocas fotos es una gozada. Los elementos de esta Nodal Ninja son dos y además se pueden combinar con otras rótulas o accesorios. El más importante para mí, sin duda, y el que más tenía en el radar desde hace tiempo, es el rotador RD10 de tan solo 57 milímetros de base, con una burbuja incorporada, con lo cual, pues oye, no es necesario si queremos utilizar la base niveladora que tengamos en el trípode para ahorrar peso. Nos permite trabajar con 10 paradas exactas en los ángulos que veis, desde 5 hasta 90 grados, algo que los rotadores más baratos generalmente pues no pueden hacer. Pero es que además no es solo que nos permita todos estos ángulos de giro, sino que para mí lo más importante es que cada una de esas paradas tiene además la misma intensidad, es decir, la misma resistencia que hace que puedas utilizar el rotador sin estar pendiente de si te saltas o no el punto de giro. Cualquiera de los grados se siente perfectamente, a diferencia de lo que ocurre con rotadores baratos. Y sobre el rotador se sitúa la rótula de escuadra, en este caso la Nodal Ninja NN3 Mark III, que además tiene topes deslizables en cada uno de los ejes para poder montar de forma exacta todo sin tener que andar mirando pues dónde ponemos lo que es el carril nodal para montar la cámara. Todo lo tenemos ajustado ya desde casa y así luego en la localización montar y desmontar todo es rapidísimo. Sacamos las cosas, las ponemos justo donde están los topes y arreglado. Y por cierto, que el rotador, si queremos, lo podemos montar debajo de una rótula de bola tradicional que nos guste. Solo hace falta añadir una pequeña espiga de conexión, que es esta, la que veis en pantalla. Yo la compré en una tienda española especializada, que es Microgamma, por si un día pues quiero coger el rotador y ponerlo directamente debajo de cualquiera de mis rótulas de bola. En un momento dado, pues simplemente la conecto con esta espiga y arreglado. Pues bien, con esta rótula ahora mismo, por ejemplo, puedo utilizar un ojo de pez full frame muy baratito que me han mandado, el TT Artisan 11mm 2.8, y hacer panorámicas 360 apurando al máximo el solape, en concreto con 4 fotos, a pesar de que ese solape, pues en este caso sea mínimo, aproximadamente un 4%, pero eso sí, utilizando todo el sensor al completo de la cámara.
Y seguro que alguien estará pensando que ¿cómo es esto posible? ¿Cómo voy a cuadrar una panorámica de este tipo pues con tan poco solape, un 4%? Sobre todo si pensamos en fotografías panorámicas de noche en lugares donde debido a la oscuridad hay muy poco detalle y por lo tanto no es fácil encontrar puntos de control de unión entre imágenes y a veces te vuelves loco ahí en PTGui buscando puntos de control, incluso solapando un 35 o 40%. ¿Cómo voy a hacer eso solo con un 4%? Pues no hay ningún problema, ya que si combinamos en primer lugar la precisión que te da trabajar con una rótula de este tipo, que te va a permitir hacer los giros siempre precisos en el mismo lugar y posición, y poder trabajar con las plantillas de PTGui, pues yo puedo, por ejemplo, en mi casa o en la calle, de día, en un lugar en el cual tenga buena luz y con muchos elementos que sean fácilmente reconocibles para que PTGui encuentre bien puntos de control, yo puedo crear una plantilla con una configuración determinada de fotos. Esa plantilla, con la panorámica montada, la guardo luego en el disco duro y luego en la noche, en cualquier escenario, replico ese mismo proceso. Hago las fotos con ese mismo esquema o patrón. Y aunque luego las fotos se vean oscuras, no tengan prácticamente nada de detalle, el solape sea solo un 4%, solo tengo que decirle a PTGui que me las una con esa plantilla que ya tengo creada de esa panorámica de muestra que he realizado de día. Y como realmente la configuración de las fotos es la misma y han sido hechas exactamente con el mismo esquema y con el mismo punto de giro, pues todo va a cuadrar perfectamente por malo que sea el detalle. Y lo mismo aplica para una lente que sea rectilínea. Por ejemplo, vamos a poner un 14 milímetros. Imaginad que quiero realizar una esférica completa 360 por 180 grados, donde capte incluso todo el cielo, ya sea el arco al completo de la Vía Láctea, aunque tengamos la vía completamente vertical. En agosto hubiera edificios muy altos justo delante de mí. Bueno, pues con un 14 milímetros, no ya con un ojo de pez, solo necesitaría dos filas de 6 fotos cada una con la configuración que veis en pantalla, algo que yo puedo crear pues en mi casa, como os decía, una plantilla de día, asegurándome que todo cuadra perfectamente, con buena luz, y luego ya de noche, sea cual sea el escenario o una cueva donde me encuentre, con el 14 G Master en un momento y sin preocuparme de si solapo más o menos, simplemente tengo que coger lo que es la rótula y sé que con la plantilla luego todo va a cuadrar bien. Sé que con esas fotos que hago de forma rápida, gracias a los giros de rotador y el esquema que ya está diseñado, una vez que yo vuelva a PTGui, lo normal es que ya me vaya a cuadrar la foto, pero si no, si hay algún problema, ya está el salvavidas de la plantilla. Y respecto del cálculo de las panorámicas, cuántas fotos pueden ser necesarias o filas, podéis pasar por el vídeo que os voy a dejar en la descripción o bien utilizar la web que veis en pantalla introduciendo los datos en la calculadora. Y ya para ir acabando, comentaros que sé que Nodal Ninja tiene una serie de rótulas específicas para usar con ojos de pez y que se montan directamente sobre los rotadores. El más moderno de esos cabezales es este, el R1. Es un cabezal que es para usarlo exclusivamente con determinados ojos de pez, para los cuales Nodal Ninja ha creado unos adaptadores, unos anillos que se compran por separado y se montan encima de la rótula, de lo que es el cabezal, y sobre la propia lente. Es un sistema que evidentemente es más ligero y más portable, pero no vale para lentes rectilíneas, ni para todos los ojos de pez. Si bien hay que decir que he dado pues con una configuración sencilla, una configuración alternativa que funciona yo creo que bien y que puede usarse con cualquier objetivo, ojo de pez o no, incluso lente rectilínea. De esto si queréis os hablaré en otro vídeo más adelante, si os interesa el tema me lo dejáis en los comentarios y os hablo de ello. En todo caso, lo que ya os aseguro es que muy pronto tendréis en el canal un vídeo en el cual os quiero mostrar los 3 casos prácticos, 2 de ellos las falsas cuevas que he hecho este verano en Costa Quebrada y el tercero una panorámica en Burdeos, una panorámica urbana, fotos en las cuales usé esta Nodal Ninja con el TT Artisan 11mm 2.8 para generar esa esférica completa en solo 5 fotos, simplemente dejando ese pequeño agujerito en negro del trípode. Algo que por otra parte, si alguien quiere quitarlo, es muy fácil si tiene PTGui. Se puede clonar ahora mismo con la última versión muy fácilmente mediante una nueva función que han incorporado de parche, que lo podemos crear tanto en el propio programa, es decir, en PTGui, o bien hacerlo saltando a Photoshop y luego volviendo a PTGui. En fin, espero que este vídeo os haya gustado, creo que es un buen resumen de accesorios y de documentación que os va a permitir que si queréis hacer panorámicas, pues oye, sepáis un poco lo que podéis necesitar o no. En mi caso lo importante era mostraros cómo para los que hacemos muchas panorámicas amplias, cuevas simuladas, etcétera,
Pues tener un sistema de trabajo que te permita saber cómo hacer la panorámica siempre de forma exacta, rápida y sin complicaciones, pues es un auténtico seguro de vida al final. Y es que cuando vamos a una localización y queremos asegurar el resultado, la técnica es la clave, y es por ello que me alegro enormemente de haber incorporado ya enormemente esta rótula a mi equipo, y lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Finalmente, solo recordaros que en la descripción del vídeo, como siempre, os voy a dejar todos los tutoriales relacionados con esta materia que he ido creando estos años e incluyendo en una misma lista de reproducción. Y por supuesto, quisiera darle de nuevo las gracias a Alessandro Cantarelli, Alex Whites en redes, ya que fue él quien hace unos años me despertó la curiosidad por esta temática, al verle utilizar precisamente una Nodal Ninja R1 como esta, con un ojo de pez, en fotografía de paisaje, y que por cierto, él a día de hoy sigue utilizando esta rótula con un Sanyan 12mm 2.8 para sus panorámicas, así que veáis que es un accesorio fantástico y que si hacéis panorámicas amplias, desde luego deberíais considerar algo de esto, o cuando menos, como mínimo el rotador y una rótula de escuadra. Así que gracias a Alex por inspirarme y por supuesto a vosotros por ese botoncito que le vais a dar ahora mismo, el rojo, de suscribirse al canal, si es que aún no lo habéis hecho, que este canal se merece una suscripción, y mucho por hacer este tipo de masterclasses de forma gratuita para todos vosotros. No dejéis de echar un ojo a los vídeos que os aparecerán ahora mismo en pantalla, los de la descripción, y también dejadme también, si os ha gustado, un like y un comentario. Muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.